Vamos entonces a empezar con el repaso de lo que hemos visto en la clase anterior de la parte de microbiología. Y como os había dicho, la microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, ¿vale? Os había dado la definición de microorganismo o microbio, he dicho que tienen que ser ambos nombres, como cualquier ser vivo no visible al ojo humano, porque solo va a ser visible al microscopio. Sin embargo, os recordaba que, aunque la definición dice seres vivos, también vamos a tener unos seres acelulares sin vida que van a poder causar patologías. Bueno, que van a causar patologías, de hecho. No solo los procariotas y los eucariotas siempre, entonces van a ser microbios o microorganismos. Estos seres acelulares que os decía podían ser ácidos nucleicos o proteínas o ambas cosas, como el caso de los virus. Entonces, empezando por estos seres acelulares, lo que teníamos eran los viroides, los priones y los virus. Y os hablaba de cada uno de ellos. Los viroides, como os decía, son los agentes infecciosos más pequeñitos, pero que principalmente patogenizaban plantas. Lo interesante de los viroides es que estaban formados por una cadena corta de ARN monocatenario. Es importante eso, que es ARN monocatenario, celular y desnudo. O sea, celular no, ARN monocatenario desnudo, es decir, sin histonas y sin nada más. Y que además este ARN no codifica para ninguna proteína. Simplemente es un ARN que empleaba la maquinaria de la célula para acabar haciendo daño y también para replicarse. Otra cosa importante de los viroides es que no tenía cápside, es simplemente ese ARN ahí suelto. Y os dejaba este esquema como ejemplo, aunque es verdad que aquí no hay mucha diferencia el dibujo que han puesto entre viroides y priones, pero bueno, sí que la parte de la letra es bastante interesante. Por otra parte, lo que teníamos eran los priones. Os había comentado que los priones eran causantes de la enfermedad de las vacas locas y que, por ejemplo, cuando en mi año cayeron definiciones de priones y sé que posteriormente se incluyeron en el temario. En este caso, son, digamos, lo contrario. Si pensamos en un virus que va a tener el genoma X, genoma ARN o ADN, ¿vale? El que sea, más las proteínas, en este caso el viroide va a ser solo un genoma y el prión va a ser solo las proteínas. Os recordaba de los priones, que por tanto son solamente partículas proteicas que no están asociadas a ningún ácido nucleico, a ningún genoma, y en sí mismos eran una modificación de la proteína, de una proteína de membrana de una neurona. Y por esta razón era que principalmente patogenizaban tejido nervioso. De hecho, os decía también que un prión puede surgir espontáneamente en un organismo por una modificación de una proteína de una neurona cualquiera y empezar a formar otros priones, o también se podía ingerir por pues eso, una carne en mal estado que tuviese ya un prión dentro, que fue lo que ocurrió con la enfermedad de las vacas locas. Y entonces ese prión exógeno a nosotros empezaría a modificar nuestros propios priones. Otra de las cosas que os comentaba es cómo actuaban estos priones. Lo que hacían era comenzar, como os digo, a formar otros priones y precipitar dentro del citoplasma de la neurona, formando unas estructuras llamadas placas amiloides. Estas placas amiloides, por ser cuerpos extraños, eran, o la neurona trataba de digerirlas con las hidrolasas ácidas de los lisosomas. Pero estas hidrolasas ácidas no son eficaces contra estas placas amiloides, no los pueden destruir. Entonces, al final, lo que ocurría era que el lisosoma acababa rompiéndose, acababa lisándose y soltaba todas las hidrolasas en el citoplasma de la neurona. Entonces, el medio se acidificaba y la neurona acababa reventando, acababa rompiéndose, y dado que las neuronas no tienen tasa de reposición elevada o no tienen una tasa de reposición que no sea despreciable, es decir,
las neuronas que tienen tasa de reposición son muy, muy poquitas y es muy bajita la reposición que pueden tener. Lo que ocurría era que quedaban unos huecos en el lugar de esa neurona, quedaba un hueco en el cerebro y formaba un cerebro que se veía como si fuese una esponja de mar o la esponja típica de estas de los niños, que son tan suaves que tienen los agujeritos. Y por eso mismo a las enfermedades que generan los priones se les llamaba encefalopatía espongiforme. Y por eso la enfermedad de las vacas locas se denomina así, por la forma que le queda al cerebro. De hecho, bueno, a los priones se les conoce precisamente como los comecerebros. O sea, que literalmente se están comiendo el cerebro, lo están destrozando. Quedan huecos y agujeros. Bueno, es un dolor, una imagen, un escáner de una persona con esta enfermedad. Y por último, lo que teníamos entonces eran los virus, que son estos últimos de aquí, que sí os los pongo aquí para que comparéis con los demás, pero me gusta este esquema. Los virus, por su parte, son también partículas acelulares, no se consideran seres vivos, si recordáis, porque no realizan ni la reproducción como tal, aunque sí que se duplican, pero digamos que no es una reproducción al uso. Y son parásitos intracelulares obligados porque necesitan de toda la maquinaria de la célula para poder replicarse, para poder, sobrevivir. Pero como os digo, no se alimentan tampoco, no se nutren, entonces, bueno, no son seres vivos al uso. Otra de las cosas, entonces, sí, es lo que os comentaba, que son parásitos intracelulares obligados. Eso es una característica muy típica de los virus. Y no sé si lo comenté en la clase anterior, en una de las EBAUs de este año se preguntaba diferencias entre bacterias y virus. El ser parásitos intracelulares obligados es una de las diferencias, por ejemplo, que podemos comentar. Otra de las cosas que os comentaba es que a pesar de necesitar toda la maquinaria de la célula, sí que contienen toda la información genética necesaria para poder formar todo lo que va a ser su estructura, lo que necesiten. Es decir, todo lo que va a sintetizar los capsómeros que van a formar la cápsula. Y luego la envoltura la podrán coger de la célula que parasitan, si es que es el caso de ese virus, que sea con envuelta. Y otra cosa que os comentaba entonces también es que los virus los podemos encontrar de dos maneras. Fuera de la célula y dentro. Y los vamos a llamar de distinta forma. Es que está no sé si estáis oyendo al portero que está cantando. Da gusto cuando hemos hecho trabajo y me está haciendo gracia. Bueno, como os decía entonces, el ciclo de vida de los virus los vamos a dividir en dos partes, en el momento en el que está fuera de la célula y el momento en el que está dentro de la célula. Fuera de la célula la vamos a denominar virión y son metabólicamente inertes, es decir, están esperando el poder parasitar a otra célula, encontrar un huésped, porque son parásitos obligados. Entonces, hasta que no encuentran un huésped, realmente están sin poder hacer absolutamente nada. Y en esta fase de su vida, aparte de decir que solo son visibles a microscopio electrónico, vamos a ver que tienen tres estructuras fundamentales, que son, bueno, este esquema de aquí. Recordad que lo obligatorio en un virus es que aparezca la nucleocápside, la cual va a estar formada por el ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN. Este ADN o este ARN puede ser monocatenario o bicatenario, es decir, tener una hebra o dos. Y, a su vez, estos cuatro tipos, si os dais cuenta, de genoma podrán ser circulares o lineales. Todas las combinaciones son posibles. Pero os recuerdo también que jamás hay dos tipos de ácidos nucleicos juntos. Nunca vamos a tener un ARN monocatenario, por ejemplo, lineal, con un ADN bicatenario lineal, como tendríamos nosotros, ¿vale? En las células eucariotas. Eso en un virus nunca va a ocurrir. Siempre va a ser el mismo tipo de ácido nucleico que va a ir dentro de la cápside. Y la otra cosa que forma la nucleocápside, que es
esa estructura obligatoria que aparece en todos los virus, es precisamente la cápside, la cual va a estar formada por capsómeros, que son subunidades proteicas que pueden ir asociadas a glúcidos a veces, o pueden no, y que va a proteger el ácido nucleico. Y además, en función de la forma de su cápside, es que vamos a encontrar los distintos tipos o la clasificación de los tipos de virus que podemos encontrar. La tercera estructura que podríamos encontrar en los virus, por tanto, en los viroides, en este caso que estamos hablando, es la envoltura lipoproteica, esta de aquí, la envoltura lipoproteica, que va a ser siempre similar a la de la célula huésped que parasite, precisamente porque es de ahí de quien la va a obtener. Va a, cuando salga pues, por gemación o por lisis o lo que sea de la célula, se va a llevar una parte de su membrana y se va a quedar esa parte recubriendo la nucleocápside para protegerla. Y por otra parte, la otra fase que teníamos era la del virus propiamente dicho. Y virus se va a denominar simplemente a la fase reproductiva, es decir, cuando, el viroide es capaz de ya infectar una célula, entonces está dentro de la célula parasitándola, y comienza el ciclo infectivo, lo que luego os comentaba del ciclo lítico o el lisogénico, que también veremos. Lo siguiente que os había comentado en la clase anterior, entonces, era la clasificación de los virus. Podíamos ver 4 tipos de virus diferentes en función de la forma de sus capsómeros. El primero de ellos era el virus icosaédrico, las cápsides icosaédricas, que estaban formadas por planos de capsómeros triangulares que se unían entre sí formando un icosaedro regular que protegía el ácido nucleico dentro, que podía ser de cualquier tipo, os recuerdo, formando una estructura casi circular, casi esférica, perfecta. Y os ponía como ejemplo de este tipo de virus los picornavirus de algunos resfriados. Os recordad también que los resfriados no solo se forman por picornavirus, sino por rinovirus, que son otro tipo, pero en este caso los picornavirus de los resfriados serían icosaédricos. El segundo tipo de virus que podíamos ver son los virus con envuelta. Esta envuelta, os decía, va a tener glicoproteínas de tipo 1, 2 o 3. Aquí simplemente os aparecían las de tipo 3 y tipo 1. Y esta envuelta lipoproteica, os recuerdo que es parecida a la membrana plasmática, lo acabamos de comentar, porque la obtienen de sus huéspedes, de sus hospedadores en realidad. Pero bueno. Y os decía precisamente que un tipo de virus de esta clasificación es el rinovirus del resfriado, pero también el VIH, que dentro de su cápside tiene ARN monocatenario, que veremos más adelante en la parte de inmunología más a fondo. Pero bueno, eso, que tanto el VIH como el rinovirus, que es el más típico que causa resfriados, son dos virus que causan enfermedades totalmente diferentes, con una posología, bueno, dispar por completo, pero los virus son prácticamente, no prácticamente iguales, pero son súper parecidos, son realmente muy parecidos en estructura y en todo, en forma de verse al microscopio incluso y todo. Lo siguiente que podemos ver es entonces los virus helicoidales. De estos simplemente que recordaseis que los capsómeros se colocaban formando un cilindro hueco en el cual se colocaba el ácido nucleico dentro en forma espiral para ser protegido por ese capsómero, y que, bueno, estos virus pueden ser bastante largos, la verdad, son bastante largos, como podéis ver aquí en esta foto. Que, bueno, en este caso es del ébola, pero otro de los ejemplos que sí que suele también comentarse es el del mosaico del tabaco, que afectaba a las plantas. Sin embargo, para vosotros será más importante o más... Será más interesante el virus del ébola porque, bueno, si recordáis, hace unos años tuvimos toda la crisis del ébola. Entonces,
os será más fácil recordar este. Y por último tendremos los virus complejos, que van a ser los bacteriófagos, principalmente, que están compuestos por una cabeza icosaédrica, dentro de la cual tienen siempre un ADN bicatenario. Los bacteriófagos siempre tienen ADN bicatenario, decíamos, con una cola helicoidal que está hueca, unida a un collar a la cabeza icosaédrica, y que permitía que, gracias a la placa basal y a las espículas que se encontraban en esa placa basal, cuando el bacteriófago encontraba una bacteria, se pudiese fijar a su membrana, gracias también a colocando las fibras caudales que veis aquí, fijando las espículas de la placa basal y haciendo como un efecto de jeringuilla. Podía introducir el ADN a través de esta cola helicoidal hueca y meterla dentro del plasma, como casi a presión. A colación precisamente de lo que os estoy comentando, de cómo un bacteriófago es capaz de introducir su ADN, encontrábamos el ciclo infectivo de los bacteriófagos. Os comentaba entonces el ciclo infectivo de los virus y os decía que es bastante probable que os hagan una pregunta sobre esto. Entonces, bueno, como os comentaba, el ciclo infectivo de los virus lo que va a buscar precisamente es poder usar la maquinaria celular, o sea, la maquinaria de esta célula para poder reproducirse. Recordad que, bueno, no se reproducen, digamos, para poder clonarse realmente, que es lo que hacen, y generar más virus, que es al final digamos, el fin de los virus. Lo que quieren ellos es reproducirse, no es causar patología ni nada de eso, es un efecto secundario. Los virus solo quieren reproducirse, hablando de que quieran, quiero decir. Recordemos que estamos considerando que no son seres vivos, con lo cual no tienen un fin, como podríamos decir, que un instinto, como lo que podrían decirse de cualquier ser vivo, de nosotros o de una bacteria. Una bacteria en sí misma sí que puede considerarse que tiene un fin. Un virus, al considerarse un ser acelular no vivo, pues bueno, digamos que entran ahí en un limbo un poco peculiar, ¿vale? O sea, es un término un poco, si es verdad, filosófico el decir si un virus tiene o no tiene alma ya, pero bueno. Actualmente la clasificación y las definiciones lo consideran así, y es lo que tenéis que saber para el examen y es lo que tenéis que comentar en el examen. Y después esas reflexiones ya las podréis hacer más adelante o en la carrera o lo que sea, pero actualmente tenéis que asimilar los conceptos y plasmarlos así en el examen. Como os digo, entonces, lo que va a querer el virus es reproducirse. Y para ello va a tener dos tipos de ciclo, que en el fondo os decía que para mí es un único ciclo que puede alargar una de sus fases realmente en fase lisogénica, pero se llaman oficialmente ciclos. Por una parte, el ciclo principal, el que todos los virus hacen sí o sí, es el ciclo lítico, que consistía precisamente en la fase de absorción, en la cual el virus reconoce su célula hospedadora, es decir, la célula que puede parasitar, y se fija a su membrana, como os decía, gracias a las espículas de la placa basal, coloca sus fimbrias y digamos que la reconoce como posible hospedadora. Y esa es la fase de adsorción. Ojo, no absorción, es con D. Os pasaré apuntes igualmente, pero es adsorción. La siguiente fase entonces será la fase de penetración, una vez que estaba fijado en la fase de absorción. En este caso, como es un bacteriófago lo que tenéis delante, inyectaba por un proceso de jeringa su ADN bicatenario dentro del citoplasma, pero si estuviésemos en un virus que no fuese tipo bacteriófago, que fuese por ejemplo un icosaedro o un helicoidal mismo, en la fase de absorción simplemente se habría acercado y reconocido la célula, y en este caso, en la fase de penetración,
entraría por una endocitosis. La siguiente fase es la fase de eclipse. En la fase de eclipse, si recordáis, el virus se está replicando gracias a toda la maquinaria de la bacteria en este caso. Está replicando por una parte su genoma y por otra parte está formando los capsómeros, pero los capsómeros sin ensamblar. De manera que, aunque tenemos todos los componentes necesarios para formar un montón de virus, no tenemos virus todavía formados, propiamente dicho, con lo cual no somos todavía capaces de reconocer esos virus, es decir, de detectar las partículas virales. Con lo cual, una bacteria que esté cargadita de estructuras que serán futuros virus, pasaría totalmente por una bacteria sana, que es lo que ocurre con los periodos de incubación y es lo que ocurre precisamente con todo lo que nos pasa a nosotros ahora mismo en la cuarentena, ¿no? El periodo de incubación, el momento en el que el virus se está replicando, tenemos los elementos y tal. Hay muy poquitos virus realmente, muy poquita carga viral que se pueda detectar, pero suficiente para infectar, pero no para que la detectemos, para que sepamos que estamos infectados, pero sí que estamos plagaditos en realidad de componentes víricos. La siguiente fase, entonces, será la fase de ensamblaje, precisamente. Estos capsómeros se unen formando la cápside, el ADN genómico entra dentro y también se unirán, en el caso de los bacteriófagos, pues la placa basal, las espículas, las fimbrias y todas esas partes, y sí que se ensamblan ya los virus. Y en esta fase ya sí que se puede detectar que las células están infectadas. Y la última fase que vamos a tener en el ciclo lítico, que como os digo es el ciclo obligatorio que tienen todos los virus, va a ser precisamente la fase de liberación, que será o bien por lisis en el caso de los bacteriófagos rompiendo la bacteria, o bien, por ejemplo, en casos de virus con envuelta, por una exocitosis, simplemente por una gemación. Por una gemación de manera que se puedan llevar parte de la membrana. Por otra parte, os comentaba entonces que hay un segundo ciclo, un ciclo lisogénico que no hacen todos los virus. Los bacteriófagos, por ejemplo, sí que lo pueden hacer, que más que un ciclo es como un alargamiento de una de las fases o una segunda manera de hacer una de las fases del ciclo lítico. Este ciclo lisogénico entonces partía del momento en el que el genoma ya está integrado en la célula, está dentro, y lo que hacía es, en vez de replicarse de manera independiente como si fuera un plásmido, como ocurre con los plásmidos que son independientes al genoma central, lo que hacía era integrarse en este cromosoma central de la bacteria, de manera que se replicaba a la vez que se replicaba el cromosoma. Es decir, solo se replica cuando esta célula va a dividirse, de manera que una copia de todo este genoma irá a parar a cada una de las hijas y se quedará ahí integrado. Por eso se denomina fase de integración, es decir, el genoma queda como provirus, ¿sí? O profago. En el caso de los bacteriófagos se llama profago y en el caso de cualquier otro virus de manera genética se denominaría provirus, que es el momento en el que este genoma está integrado en el cromosoma central y se está dividiendo cuando la célula se divide. En un momento X, que no sé muy bien por qué, o sea, no sabe muy bien por qué puede ocurrir, pues porque sea beneficioso para el medio, en el medio, o sea, que haya algo beneficioso, o porque simplemente espontáneamente, el genoma entonces va a salirse de este cromosoma en una de las células hijas, como os digo, en una de las células hijas, por ejemplo, va a salirse y va a comenzar su división, va a volver a replicarse también y a formar los capsómeros y todas las estructuras que necesite para formar los nuevos virus, que en la fase de ensamblaje se van a ensamblar y en la última fase de liberación pues van a salir al medio. Y así completaríamos el ciclo infectivo de los virus.
comentando eso, el ciclo lítico y el ciclo isogénico. Si os preguntan, tenéis que comentar los dos, salvo que os pregunten específicamente por alguna fase de ellas o por alguno de los dos, normalmente hay que comentar todo. Lo siguiente de lo que íbamos a hablar entonces eran los seres celulares. En este caso, hemos visto ya los seres acelulares, pues ahora vamos a pasar a los microorganismos o microbios de los seres celulares. Entre los seres celulares, los que tenemos que comentar primero van a ser el reino Monera. El reino Monera va a incluir a todos los microorganismos con un nivel de organización procariótico, es decir, bacterias y arqueobacterias, o bacterias o eubacterias. Aquí os pongo una tabla en la que podéis ver las diferencias entre las eubacterias, las arqueas y los eucariotas, estos eucariotas, ¿vale? También me gusta esta tabla para que no me confundáis eucariotas con eubacterias, ¿vale? Las eubacterias no son eucariotas, son las nuevas bacterias, son las bacterias al uso, los procariotas normales que todos conocemos. Entonces, bueno, sí que por nombres algunas personas lo pueden llegar a confundir y meter unas dentro de otras. No, son distintas. Empezando por las arqueas, bueno, las arqueas realmente las comento más en la parte de citología, porque hacemos referencia a todos los orgánulos y tal, pero así en pinceladas generales, lo más destacable que tenéis que recordar es que su membrana plasmática tenía isoprenoides unidos por enlaces éter a la molécula de glicerina en vez de enlaces éster, lo cual diferencia a las arqueas. Si recordáis también de la parte de citología, las arqueas son totalmente distintas a estos dos tipos de bacterias, surgían, no se sabe muy bien cómo, pero no son nunca patogénicas porque se creía precisamente que habían surgido por un grupo de bacterias que se protegía del resto de bacterias, creando lo que ahora conocemos como antibióticos, es decir, sustancias que mataban o afectaban a las otras bacterias. Sí, os decía entonces que las arqueas se creía precisamente que habían surgido por un grupo de protobacterias que para defenderse habían empezado a crear lo que ahora conocemos como antibióticos. Y por eso mismo no hay grupos de arqueas que sean patogénicas. Son todas creadoras de antibióticos actualmente. Entonces, bueno, vamos a pasar un poquito por encima, simplemente comentar eso, que existen, que son microorganismos, porque como os dije al principio, no solo consideraremos microbios a aquellos que causan patología, sino a todas las que no podemos ver al ojo humano. Aparte, bueno, no sé si recordáis, pero su pared celular no va a tener peptidoglicano, que es otra diferencia, y el ADN es bastante peculiar porque, aunque sí es circular doble como el de los procariotas, sí que tiene histonas como ocurre en el de los eucariotas. Y además tiene varios puntos de inicio de la transcripción, como también ocurre en eucariotas. Sin embargo, en procariotas tenemos un solo inicio de transcripción, que se denominaba el ORIC, no sé si vais recordando. Y bueno, por eso mismo son un grupo un poco extraño y menos conocido. Por su parte, tenemos las bacterias, que son las eubacterias, se denominan que son los procariotas típicos del esquema típico. Las que entran dentro del reino Monera, que vamos a ver, pues pueden ser lógicamente autótrofas o heterótrofas y pueden ser aerobias o anaerobias. Esto todo dependiendo del tipo de bacteria y en función del catabolismo y el anabolismo que realizan. Su pared celular va a contener peptidoglicano o mureína, son lo mismo, ¿vale? La mureína es un peptidoglicano. Y se van a reproducir asexualmente por fisión binaria. Pero sí es cierto que algunos tienen capacidad de realizar, de intercambiar material genético por un proceso llamado parasexualidad, que ahora veremos.
Entre las bacterias o las eobacterias vamos a encontrar gram positivas y gram negativas. Las diferencias entre cada una las vemos en citología. Pero sí que hay que comentar que, bueno, de las gram negativas podemos destacar las bacterias del nitrógeno, que eran las quimiosintéticas, recordaréis la parte que vimos en el anabolismo, que obtenían la energía oxidando compuestos de nitrógeno, reducidos de nitrógeno, formaban amoníaco y precisamente a partir de la descomposición de cadáveres o de restos vegetales, y lo que hacían era ese amoníaco lo transformaban en nitratos o en nitritos, y esos nitratos y nitritos quedan en el medio y los pueden, por ejemplo, asimilar las plantas, y eso nos va a dar después, que lo veremos al final de este tema, el ciclo del nitrógeno. Por otro lado, vamos a tener las cianobacterias o cianofitias, que os había dicho que bueno, son un poco especialitas, son fotosintetizadoras. Y son especiales precisamente porque, si recordáis, en la parte de fotosíntesis os había comentado que los fotosistemas tienen la clorofila A en todos los eucariotas y que las bacterias eran las únicas que tenían algo distinto y que tenían algo llamado bacterioclorofilas. Bueno, pues las cianobacterias o cianofitias, en vez de tener bacterioclorofilas, tienen la misma clorofila A que tienen los eucariotas. O sea, que son raros también. Aparte de tener, bueno, otros pigmentos como la ficocianina, que bueno, no sé si, no creo que os entre el comentarlo, pero bueno, que tienen otros pigmentos también que no aparecen en el resto de las células. De hecho, estas cianobacterias o cianofitias son importantes precisamente porque son aerobias y fueron ellas las que empezaron a hacer la fotosíntesis oxigénica, la que os expliqué, la normal, precisamente porque tiene clorofila tipo A, y acabaron transformando la atmósfera primitiva, es decir, la atmósfera original, y esto también os lo podrían preguntar un poco en la típica pregunta esta del típico apartado último de teoría. La atmósfera primitiva no tenía oxígeno, pero aparecieron estas cianobacterias y con su clorofila A lo que hicieron fue empezar a hacer la fotosíntesis y a soltar el oxígeno. Recordad que el oxígeno era un proceso de desecho de la fase luminosa y al soltar todo este oxígeno acabaron transformando la atmósfera primitiva y generando oxígeno que después hizo que otras células evolucionaran y así acabamos nosotros aquí. Pues interesante también de estas bacterias y un apoyo más a que son extrañas dentro de todas las eubacterias. Otras gram negativas que podemos comentar son las enterobacterias, que son típicas de la flora intestinal, son heterobacterias, pues os sonará E. coli, muy típica, que puede causar bastantes estragos, pero también las hay bastante patógenas como la salmonela, ¿vale? Por su parte tendremos también las gram positivas, como os digo, bueno, si recordáis un poquito, se van a diferenciar en la pared celular principalmente, que tiene más peptidoglicano, mientras que la gram negativa tiene solo una capa de peptidoglicano y tenía dos capas de membrana, una membrana a cada lado de la única capa de peptidoglicano, mientras que la gram positiva tenía un montón de peptidoglicano y tal. Bueno, lo veremos más en la parte de citología. Aquí vamos a nombrar las actinobacterias, que son las bacterias del suelo, y las endobacterias, que son bacterias que pueden formar esporas, como bien Bacillus, que es aerobio y causa el carbunco, no sé si os suena, o Clostridium, que es anaerobio y es el causante del botulismo, que igual os suena, que también se usa para el Botox. Pues la misma toxina que se hace para el Botox la genera esta bacteria y causa el botulismo. Puede llegar a causar la muerte. Pero también el lactobacillus, que es bueno, para nosotros es una endobacteria. Entonces, de todo esto que os he comentado, sí que, bueno, saber un poquito nombres, clasificación y tal, de cuáles son gram positivas y gram negativas, recordad que lo pasaré. Pero lo que más me importa es que os quedéis con la gran diversidad de grupos y de clasificaciones que hay. Si os dais cuenta, dentro de una misma clasificación podemos tener patógenos, podemos tener
bacterias que son interesantes para nosotros, que son buenas para nosotros, bacterias de la flora, bacterias de cualquier cosa.